Vamos a primero a hacer la definición de qué es que un término sea libre, ¿va? Y para eso vamos a escribir definición. Vamos a definir que un término sea libre en una fórmula para una variable aparte, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta tres cosas: la fórmula, el término y la variable a la que le estamos diciendo que sea libre, ¿no? Entonces, sea phi una fórmula bien formada, y t un término, y t un término, punto. Y decimos que el término es libre, que t es libre para una variable, para x y en este caso en phi, sí, solo sí. No, esto va a tener que ver con reemplazar las ocurrencias, en sustituir las ocurrencias, ¿vale? Y ninguna ocurrencia libre. Sí, solo sí, ninguna ocurrencia libre de x y x y está en el alcance de un cuantificador supongamos para todo xj, donde xj sea una variable de t. ¿Va? Ahí está. Esta va a ser nuestra definición, ¿vale? Entonces, otra vez, un término es libre para una variable. De cuándo es que una función compuesta es continua. ¿Ok? Ahí que nos importan los límites. Ya, sí, si me voy a entender, ya me estaba adelantando. Pero vamos a ver cuando una función compuesta es continua. O sea, es una función de A. Gracias. Muy bien. Entonces ahí está, ¿vale? Ahí está nuestra definición. ¿Se entiende lo que dice? ¿O alguien tiene alguna duda acerca de esto? Lo que queremos ver con esto es que, ¿por qué estoy hablando de una variable xy y también de una variable xj? Bueno, porque nosotros vamos a pensar que cuando sustituimos en la fórmula las ocurrencias de xy por un término t, entonces pues ya la sustituimos. Pero ese término t puede tener otras variables, por ejemplo la xj, ¿no? Entonces, si tengo esa variable en el término, cuando la sustituya, si esa variable era libre y está al alcance de un cuantificador, pues se va a quedar acotada, ¿no? Que era lo que nos había pasado con el ejemplo anterior, ¿no? Voy a recordar ese ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos el término, aquí le voy a poner ejemplo. Supongamos que nosotros estamos considerando este término, t como f de x4, ¿no? f1 de x4. Este va a ser nuestro término. Y vamos a considerar esta fórmula. Vamos a considerar a la fórmula phi como para todo x4, abro paréntesis, p1 de x2 implica p 1 de x1, ¿no? Y cerramos y me falta otro acá. ¿Sí? ¿Nadie tiene problema con esta fórmula? ¿Se entiende perfectamente todo lo que dice la fórmula? Claro. ¿Sí? Entonces, noten primero que este término no es libre para x1 en phi. Voy a escribir eso. T no es libre
para x1 en phi. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿No? ¿Nadie? ¿Qué es lo que pasa? Que vamos a ver la definición, ¿no? Tenemos una ocurrencia libre de x, y solo una, ¿no? Que es esta. Aquí está mi ocurrencia libre de x, que bueno, es de x1, ¿no? Y esta ocurrencia está en el alcance de un cuantificador para todo x4. Está en el alcance de este cuantificador. Y x4 es una variable de t. Aquí está. Por eso no es libre. Sí se entiende por qué no es libre según la definición nada más. Sí, no, más o menos. Nada más sería porque x4 está acotado. Exacto, sería porque x4 va a quedar acotado cuando lo sustituya. Ese es el problema. Noten que aquí yo tengo dos variables, era lo que habíamos hablado la vez pasada. Yo tengo dos variables que son libres, x2 y x1. También aparece x4, pero x4 está acotada, ¿no? Tengo x2 y x1. Y cuando yo sustituya esta t por x1 en la phi, ¿qué es lo que va a pasar? Sustituyendo, ¿no? Me va a quedar esta fórmula, ¿no? La phi, yo sustituyo x y por t, y va a ser ¿quién? Para todo x4, p11 de x2 implica p11 de f11 de x4. Cierro, cierro, cierro y cierro. Ahí está, ¿no? ¿Y cuál habíamos dicho que era el problema de esta fórmula? Que a esta fórmula ya no tiene dos variables libres, solo tiene una, que es esta. Porque la otra variable libre ya se quedó acotada, ¿no? Porque era la misma x4 que estaba de este lado. Como que el que estas dos sean la misma variable nos va a causar problemas porque pues se va a acotar, ¿no? Y tal vez en este ejemplo no se ve muy claro que que cambie el significado, ¿no? Pero vamos a ver un ejemplo un poquito más semántico de que sí va a cambiar mucho el significado. Bueno, para empezar, ¿se entiende este ejemplo? ¿Se entiende la diferencia entre esta fórmula y esta fórmula? Y esto pasó porque t no es libre para para la variable de la fórmula. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en estos casos? En estos casos lo único que vamos a hacer es cambiar la variable. En vez de que este sea un x4, pues vamos a ponerle x5 y ya. Te dan cuenta de que si aquí está fuera una x5 en vez de una x4, pues ya no tenemos ningún problema. Esta otra vez queda libre y esta fórmula se parece mucho a esta, ¿no? Nada más que aquí en lugar de tomar una variable la que sea, estamos tomando una variable de este estilo, ¿no? Para eso queremos las sustituciones. ¿Sí está bien, chicos? Profesora, ¿y entonces también se valdría para x2? O sea, diríamos, ¿t no es libre para x2 en phi? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Y en este caso, como x2 ya aparece aquí, no, x2 no. Tenemos que elegir otra variable que no aparezca en la fórmula, porque si ponemos aquí x2, entonces nos va a quedar esto, ¿no? Y otra vez estas dos sí son libres, pero son la misma, ¿no? Y aquí pueden tomar eh, valores distintos, ¿no? Ya empezaron a ver sustitución de las valuaciones con Juan, ¿no? No, creo que no. Todavía no empiezan a interpretar la verdad de Tarski, todavía no empiezan con eso. No. Ah, bueno.
Pero bueno, se puede ver hasta intuitivamente, ¿no? Porque si estas dos fueran x2, entonces como están en el mismo contexto, están en la misma fórmula, pues las voy a tener que interpretar como el mismo objeto. Y aquí yo estoy viendo que no necesariamente tienen que ser el mismo objeto, ¿no? Entonces esa es una muy buena pregunta. Bueno, eso lo van a ver con lo vamos a ver más adelante. O tal vez ya no lo vamos a ver, pero bueno, ahorita nada más nos basta con saber cuándo un término es libre para una variable en una fórmula, ¿no? Necesitamos que ese término sea libre para una variable en una fórmula, ¿no? Ahí está, entonces ahí lo tenemos. Profesora, perdón, bueno, es que mi pregunta iba más, en este caso, tomamos X1, porque vamos a cambiar a X1 por F11 de X4, o sea, si hubiéramos tomado eso para X2, igual diríamos, T no es libre para X2 en phi, si hubiéramos hecho esa sustitución. Ok, muy bien. Pues vamos a regresar a la definición. Y no, de hecho no hay ningún problema. Si este término en vez de ser x4 fuera x2, sí es libre, ¿no? ¿Por qué? Porque no está en el alcance de un cuantificador. ¿No? No, sí, perdón. O sea, mi duda es de que en vez de sustituir X1 por F de 1, X4, hubiéramos hecho sustituir X2 por F de 1, X4, ¿se valdría eso que puso después de T no es libre para X2 en phi? Ah, sí. No, tampoco es libre, ¿no? T tampoco es libre, T tampoco es libre. Es libre para X2 en phi, ¿no? Si yo Sí, hubiera... justo eso me refería. ¿Mande? Sí, esa era mi duda, que si Ah, también sí, se no. valía decir. Sí, No, ok. tampoco es libre, ¿no? De hecho, si yo sustituyo aquí x2, pues también la x4 me va a quedar acotada, ¿no? En este caso. Entonces, pues tampoco puedo sustituirla por x2. Bueno, no es que no se pueda sustituir, ¿no? Sino, o sea, sí se puede sustituir, pero no lo vamos a hacer. Solo vamos a sustituir por un término cuando el término sea libre para la variable que estamos sustituyendo en la fórmula, ¿no? Entonces, por eso necesitamos esta definición. Y eso es, eh, pues necesario para que siga diciendo lo mismo, ¿no? Porque si lo cambiamos ya vemos que vamos a cambiar el significado. Ahorita doy otro ejemplo para que quede bien claro que va a cambiar el significado muchísimo, ¿no? Entonces, ahí está, ahí lo tenemos. Y a ver, vamos a ver otro ejemplo, ¿va? Ejemplo 2, en donde se vea más claramente que el significado sí cambia. Y ¿qué es el problema? El problema es que estamos cuantificando, ¿no? Estamos volviendo a cuantificar una variable que tal vez teníamos libre. Ese va a ser el problema. Entonces vamos a considerar esta otra fórmula. A ver, ¿dónde está? Nosotros no estamos usando existenciales ahorita, pero voy a poner un ejemplo con un existencial para que quede bien claro, ¿va? Vamos a considerar esta fórmula, ¿va? Existe una y tal que x es distinto de y, ¿vale? Aquí ya la estoy haciendo un poco más semántico, estoy tomando x y y, son variables y una existe, ¿no? Entonces, aquí, en esta fórmula, ¿qué variables hay y cuáles son libres y cuáles son acotadas? Primero es lo que tenemos que ver, ¿no? Variables serían X y Ajá, creo que X y Y está acotada. exacto, ¿no? X es libre en esta fórmula y y está acotada. Muy bien, ahí está, ¿vale? Y consideremos un término. Ahora vamos a considerar un término muy sencillo, solo y, ¿no? ¿Qué va a pasar si yo quiero sustituir en esta fórmula? Vamos a ponerle fórmula phi otra vez, porque soy bien mala para los ejemplos, ya lo saben.
¿Qué va a pasar si nosotros queremos considerar la fórmula en la que las ocurrencias de X las sustituyamos por el término T? ¿Cómo me va a quedar mi fórmula? Nos queda algo raro, ¿no? Exacto, justo eso es lo que pasa, que nos queda algo raro. Nos va a quedar la fórmula, existe Y tal que Y es distinto de Y, ¿no? Es esta sustitución. ¿Y qué me dicen de estas fórmulas? Por ejemplo, consideren cualquier interpretación que se les antoje, los naturales, por ejemplo. Aquí tienen una variable libre, X, y existe una Y tal que X es distinto de Y. Ese, dependiendo del valor que le den a X, pueden decir si es falso o verdadero, ¿no? Por ejemplo, si yo a X le doy el valor de 0, pues me pueden decir, ¿existe una Y tal que Y sea distinta de 0? ¿Qué dice? ¿Sí o no? En los Sí. ¿no? Sí. Pues sí, sí existe, ¿no? Por ejemplo, el 1, ¿no? Sí existe un natural que sea distinto de 0. En cambio, ¿qué va a pasar si yo quiero interpretar esta fórmula en los mismos naturales? ¿Existe una Y tal que Y sea distinta de Y? Eso ya está, creo que sería una contradicción, ¿no? Eso ya es falso siempre, ¿no? Exacto. Bueno, es algo que es falso, ¿no? Al menos en los naturales. Y pues, de hecho, no solo en los naturales, en cualquier lugar que se les ocurra, pues esta es una fórmula que es falsa, ¿no? Nosotros, por nuestro tipo de lógica, siempre estamos considerando que los objetos son iguales a sí mismos, ¿no? Entonces, ahí está. Noten cómo esta fórmula sí puede ser verdadera en algún momento y esta otra fórmula no puede ser verdadera, ¿no? Nunca es verdadera. Entonces, pues ahí ya tienen este ejemplo, ¿no? ¿Y eso por qué pasó? Porque este término no es libre para la variable y en la fórmula phi. ¿Sí se nota que ese término no es libre? ¿Por qué? Pues porque hay una variable en el término que es y, que cuando yo lo sustituya va a quedar acotado, ¿no? Está en el alcance de un cuantificador, este es el alcance de este cuantificador, existe, ¿no? Está en el alcance de un cuantificador que está cuantificando a esta variable, ¿no? Entonces, sí se entiende, porque este ejemplo es mucho más claro en ese aspecto, ¿no? Que vean cómo sí cambia la fórmula y una fórmula que sí podía ser verdadera en algún momento, pues ya la hicimos siempre falsa. Entonces es por eso que esta definición es importante, ¿vale? Entonces, y de la misma manera, vamos a seguir recordando. Tenemos un término, ya sabemos cuándo es libre, también tenemos las variables, que ya sabemos cuándo son libres, cuando no están en el alcance de un cuantificador. Vimos una definición así súper grande, recursiva, ¿no? Para saber exactamente cuándo una variable es libre y cuándo no. Y entonces ahí está. Con estos dos, ya vamos a poder decir, bueno, ya le podríamos decir, vamos a poder dar un sistema formal de primer orden, ¿no? Y bueno, nosotros ya vimos la definición, que es que un lenguaje sea de primer orden. Si ya tenemos lenguajes, ¿qué nos hace falta para tomar nuestro sistema formal? Nuestras reglas de inferencia. Reglas de inferencia, exacto. Eso es lo que nos hace falta. Entonces, vamos a definir reglas de inferencia para poder hacer sistemas formales. Y una regla de inferencia no los va a sorprender. ¿Cuál creen que sea? Sea un lenguaje de primer orden, ¿va? El que sea, ahorita lo vamos a definir en general. Primer orden. Y pues modus ponens. Nosotros si tenemos, voy a poner L así, ya saben, en más en general, aunque ya saben ustedes que es un lenguaje de primer orden. Y
de la misma manera, este modus ponens va a quedar igualito. Si yo tengo la fórmula alfa y tengo la fórmula alfa implica beta, entonces yo voy a poder inferir beta. Y esto con alfa y beta, fórmulas bien formadas. Otra vez, ¿no? Este quedó exactamente igual. Ahí está, ahí tenemos una regla de inferencia. ¿Y qué? ¿Por qué no nos podemos quedar solo con esta regla de inferencia? ¿Qué pasaría si nos quedáramos nada más con modus ponens? ¿Qué símbolos nuevos tenemos? Los cuantificadores. Los cuantificadores, ¿no? Tenemos desde luego las letras predicativas y las letras funcionales y las constantes, pero esas, pues al final son parte de términos, ¿no? Y las letras predicativas tienen su propia estructura. Entonces, esas como que no necesitan de una regla de inferencia, pero la que sí va a necesitar de una regla de inferencia para que sepamos cómo podemos hacer inferencias con ellas son los cuantificadores. En este caso, pues solo tenemos el para todo. Entonces vamos a definir otra regla de inferencia que nos ayude a jugar con los cuantificadores, ¿no? Y esa regla de inferencia se va a llamar generalización. Y le vamos a poner así, ¿no? Y esta está un poco extraña a primera vista. Si nosotros tenemos una fórmula alfa, nosotros vamos a poder inferir la fórmula para todo x y alfa. Tal que alfa está en las fórmulas bien formadas y x sí es una variable. Ahí está. Entonces aquí está nuestra regla de generalización. Y puede parecer un poco extraña a primera vista, ¿no? ¿Por qué? ¿A alguien? ¿O no parece extraña? ¿A alguien le parece extraña? A mí, ¿Por qué? mm, bueno, es que sí, no, la verdad no sé, no sabría explicarlo. ¿No? No sabrías. ¿Qué tal si estuviera al revés? Si en vez de que a partir de alfa nosotros pudiéramos inferir para todo x alfa, que para todo x y alfa nosotros obtuviéramos alfa. Así tendría más sentido. Al revés se ve más natural, creo, dice alguien por ahí. Y dice Héctor, es que lo que usamos para hacer las demos, ¿no? Tomamos a alguien y empezamos a trabajar. Ok, esa es una buena idea, ¿no? Cuando nosotros hacemos demostraciones, tomamos como a uno arbitrario, sin ninguna propiedad en especial, a un objeto el que sea, y si queremos demostrar qué pasa para todos los objetos, pues tomamos ese y ya generalizamos, ¿no? Entonces, como que, si lo piensan así, tal vez tiene un poco más de sentido, ¿no? Como que tomamos a uno y ya, sin ninguna propiedad especial, una fórmula en general, y generalizamos, ¿no? Y dicen, ah, pues así se ve más natural, porque si sabemos que aplica para todos, pues aplica para uno en específico, ¿no? Y esa también la vamos, bueno, no la vamos a utilizar aquí en este sistema formal, pero es algo que es más natural y eso se va a ver más cuando vean verdad de Tarski, ¿no? Así justo se va a interpretar para todo, pero no. Y bueno, la razón de que esté así es que esta nos va a preservar algo que se va a llamar validez universal, que es esa propiedad de validez universal, ya para ir hablando un poquito de ella, es la propiedad que vamos a usar ahora para para nuestro cálculo. Entonces, es decir, las fórmulas que son universalmente válidas son las que vamos a capturar con nuestro cálculo. ¿Y qué significa que una fórmula sea universalmente válida? ¿No? Esto significa que la fórmula va a ser verdadera independientemente del universo en el que la estemos interpretando y la manera en la que la estemos interpretando. Eso es como eso de tautologías, ¿no? Es como una extensión de las tautologías. Siempre va a ser verdadera, no importa cómo la interpretemos ni en dónde la interpretemos, va a ser verdadera. Y esta regla, aunque parezca un poquito contraintuitiva, va a respetar
validez universal. Es decir, que si alfa es una forma universalmente válida, esta fórmula también va a ser universalmente válida. Sin embargo, no como modus ponens, que preserva la verdad, esta en general no va a preservar la verdad. Es decir, si esta alfa es verdadera bajo una sustitución en un universo, esta fórmula no necesariamente va a tener que ser así. Pero para nuestros fines, la validez, que conserve la validez universal va a ser suficiente, ¿vale? Entonces ahí está. Y sí, pueden pensarla con esa idea de que, pues si tomamos uno, entonces pues se vale para todos, ¿no? Eso es más o menos lo que se podría pensar de esta forma. Entonces ahí está. Nosotros tenemos nuestras dos reglas de inferencia y con eso ya podemos dar la definición de un sistema formal de primer orden. Definición. Si SFL es tal que tenemos un lenguaje de primer orden, desde luego, y nuestras reglas modus ponens y generalización, L es un lenguaje de primer orden. Primer orden. Entonces diremos que SFL es un sistema formal de primer orden, ¿va? De primer orden. Ahí está. Ya por fin llegamos a nuestros sistemas formales, ¿no? Y entonces otra vez tenemos un montón de sistemas formales. Para cada uno de nuestros lenguajes de primer orden tenemos un sistema formal de primer orden, pero solo van a cambiar los lenguajes. Nuestras reglas de inferencia siempre van a ser las mismas y van a ser nada más esas dos: modus ponens y generalización, ¿vale? Entonces, ahora que ya tenemos un sistema, que ya definimos qué es un sistema formal de primer orden, vamos a tomar uno en específico, que va a ser nuestro cálculo. Bueno, también necesitamos dar después una teoría, pero para empezar necesitamos definir un sistema formal de primer orden. Y como solo va a cambiar el lenguaje y no van a cambiar las reglas de inferencia, lo que necesitamos es tomar un lenguaje de primer orden, ¿no? Entonces, ¿qué lenguaje de primer orden vamos a tomar? Ya se me acabó la hoja. Fijamos el lenguaje. Lo voy a poner así. Vamos a ponerle L. ¿Cómo? Ya utilicé CP. Ya utilicé C. Vamos a utilizar PO, ¿vale? En donde, ¿qué es lo que podía cambiar en un lenguaje de primer orden? ¿Alguien me recuerda? Había cosas que tenía que tener de entrada, ¿no? Por ejemplo, los cuantificadores son los mismos. Las conectivos lógicos son los mismos. ¿Qué es lo que sí podíamos cambiar? Las constantes. Las constantes. ¿Qué más? La aridad de... No, digo... La aridad de las letras proposicionales, ¿no? Ajá, las letras predicativas. En general podemos cambiar las letras predicativas, ¿no? ¿Y qué otra cosa? Una más y ya. Las variables. No, las variables siempre son las mismas. Siempre son desde x1, xn, todas para cada natural en n. Bueno, sí, en los naturales. Para cada natural, los naturales. Muy bien. Exacto, las letras funcionales, ¿no? Esas son las cosas que podían cambiar en mi lenguaje de primer orden. Ahí.
Ay, esa F está bien rara. Pero bueno, ¿cómo la había hecho? Vamos a ponerla así, ¿no? Ya me acuerdo. No, quién sabe cómo la veo. Pues es una F, ¿no? Es la de las letras funcionales. ¿Y cómo podía cambiar? Cada uno de estos conjuntos, lo habíamos tomado, por ejemplo, las variables desde C1 hasta Cn, con n en los naturales, o podía ser nada más un conjunto finito, C1 hasta Cn, o podía ser vacío, ¿no? Y para cada una de estas era lo mismo. Las letras predicativas podían ser tantas como naturales, PI para cada uno de los naturales, o P1, P0 hasta Pn para algún natural, o vacío. Y las letras funcionales igual, pero con Fs, ¿no? Entonces, el lenguaje que vamos a fijar no va a tener constantes, es decir, mi conjunto de constantes va a ser vacío. Mi conjunto de letras funcionales va a ser vacío también. Y las letras predicativas las vamos a tomar a todas. Es decir, que va a ser todas las PI, tal que I está en los naturales. Este es el lenguaje específico que vamos a tomar para nuestro cálculo de predicados, ¿vale? ¿Alguna duda? Cuando pone así las letras predicativas, es que tienen cualquier aridad. O sea, no, o Sí, sea, sí. ok. Y esto va a ser para toda n en los naturales también. Entonces, sí, vamos a tener toda, cualquier aridad y cualquier subíndice para las letras predicativas. Es decir, vamos a tener P00, P01, P02 y así, ¿no? Y también P10, P11, P12, todas. Sí, justo así. Bueno, nada más vamos a suponer que P00, ¿no? O sea, con aridad cero, bueno, sí lo vamos a tomar. Vale, ahí está, así. Muy bien, entonces sí, así está. Así vamos a tomar nuestro lenguaje de primero, ¿va? Ahí están para todo. Y entonces el sistema formal que vamos a utilizar, le voy a poner CPO. CPO, sí, lo siento. El sistema formal que vamos a utilizar va a ser ¿no? Y que va a ser nuestro lenguaje LPO con modus ponens y generalización. Y aquí está. Este va a ser el sistema formal con el que ya vamos a estar hablando desde este punto en adelante, ¿va? A menos que diga lo contrario cuando vaya a decir, pero se vale para todos. Bueno, se vale para todos, pero ya si no lo menciono, este es nuestro sistema formal. Este va a ser nuestro sistema formal por default y este va a ser nuestro lenguaje por default, ¿vale? Entonces ahí está. Tengo ya en específico, un lenguaje de primer orden y tengo un sistema formal de primer orden. ¿Qué me hace falta? Cuando vimos el cálculo de proposiciones, nosotros vimos un lenguaje, un sistema formal y después, ¿qué vimos? ¿Una teoría? Una teoría, ¿no? Porque pues si no tenemos una teoría no podemos decir qué fórmulas son teoremas de esa teoría y cuáles no, ¿no? Entonces, pues eso es lo que nos falta definir. Una teoría para este sistema formal. Y pues eso es lo que vamos a hacer. Como la vez pasada, lo que vamos a hacer es dar axiomas. Y vamos a tomar a la cerradura deductiva de esos axiomas como la teoría, como nuestro cálculo, ¿no? Entonces, vamos con esos axiomas. Y
voy a poner ahora también con negro. Y vamos a otra vez definirlo por tipos de axiomas. Otra vez van a ser esquemas, es decir, yo voy a tomar una fórmula bien formada, la que sea, y la vamos a poder sustituir por un esquema en los axiomas y eso nos va a dar una instancia de un axioma. Entonces, otra vez vamos a tener un conjunto infinito de axiomas, ¿vale? Entonces, vamos a definir, definimos los siguientes conjuntos. De fórmulas bien formadas, ¿no? Y los primeros tres no van a hacer nada nuevo. Y si digo que los primeros tres no van a hacer nada nuevo, ¿cómo creen que sean las fórmulas de AX1? ¿Qué forma van a tener estas fórmulas? Alfa implica paréntesis, beta implica alfa. Exacto. Es exactamente el mismo, ¿no? Bueno, es el mismo esquema, pero ojo, aquí vamos a tener más axiomas, ¿no? Ahorita lo vemos. Y esto va a ser con alfa y beta. Fórmulas bien formadas, pero ya no son fórmulas bien formadas, ojo, ya no son fórmulas bien formadas del lenguaje de cálculo de proposiciones, ¿no? Ahora son fórmulas bien formadas de este lenguaje, del LPO, ¿no? Es más, le voy a poner aquí un sub-PO para que quede claro eso, ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos instancias como del tipo P1 implica que P2 implica P1, ¿no? En cambio, ahora voy a poder tener instancias pues distintas. ¿Alguien me puede decir una fórmula bien formada, la que sea que no sea muy larga? ¿No? ¿Qué les parece para todo X1? P1, 1 de X1. Esta es una fórmula bien formada. Entonces, si tomo a esta como alfa, por ejemplo, y tengo una beta que me diga, para todo X2, o bueno, no, algo no, pero, P1, 2 de X1, X2, ¿no? ¿Están de acuerdo en que estas dos son fórmulas bien formadas? Sí. Entonces, por ejemplo, una instancia del axioma 1 sería algo del estilo para todo X1, P1, 1 de X1 y cierro. Ah, no, aquí no va a haber. Sí. Implica que P1, 2, P1, 2 de X1, X2 implica esta otra vez, ¿no? Y cierro acá y cierro acá. Ahí está. Este es un ejemplo de una instancia del axioma 1, ¿no? Entonces ahora, o sea, sigue siendo el mismo esquema, pero pues las fórmulas no son exactamente las mismas, ¿no? Ya vamos a tener, como tenemos más tipos de fórmulas bien formadas, pues ya tenemos otro tipo también de instancias, ¿no? Unas instancias un poco más raras como estas. Está claro para todo el mundo que esta es una instancia del axioma 1, pero ahora en este sistema formal con el lenguaje LPO. Sí. Sí, seguro. Muy bien. Vamos a ver si terminamos de ver los axiomas. Ok, ahí está, axioma 1. Y como les dije, axioma 1, axioma 2 y axioma 3 no va a ser nada sorprendente. ¿Quién va a ser axioma 2? Si yo tengo que alfa implica que
beta implica que gamma, ¿qué voy a tener? Alfa implica que beta implica que alfa implica que gamma. ¿Va? Cierro, cierro, cierro. Y esto para todos, alfa, beta y gamma, fórmulas bien formadas de LPO. ¿Va? Si no se aprendieron los axiomas antes, ahora tal vez sea buen momento para así aprendérselos, porque aparte pues vamos a sumar otros cuantos, ¿no? Otros dos nada más. ¿Quién va a ser axioma 3? ¿Cómo iba axioma 3? ¿Nadie se acuerda? No, beta implica que no alfa. ¿Qué más? No, no beta implica alfa. Esto implica beta. ¿Vale? A ver, cierro, cierro y cierro. Y seguro que me falta paréntesis, ¿verdad? Ah, no, ya no. Para todos alfa y beta, fórmulas bien formadas. ¿Sí está bien este axioma? Entonces aquí están mis primeros 3 axiomas, ¿no? Y pues me faltan todavía unos axiomas y como tengo una regla de inferencia que habla de los cuantificadores, pues también necesito axiomas que hablen de los cuantificadores, ¿no? Entonces, pues eso vamos a hacer. Vamos a introducir axiomas que me digan cómo se comportan los cuantificadores, ¿no? Y aquí es donde vamos a tener la otra parte de la que hablábamos. Axioma 4. El axioma 4 es un poco complicado, pero espero que no cause problemas. Y aquí es donde vamos a utilizar que un término sea libre para una variable, para los axiomas, ¿va? Y todas las fórmulas del tipo para todo x, j, alfa de x, j implica que alfa de xj por t. Y esto, con alfa, una fórmula bien formada, de mi lenguaje, y además t tiene que ser un término libre y t término libre para xj en alfa. Ahí está. ¿Cómo ven este axioma? La anotación de que alfa xj en t significa que se reemplazaban. Ajá, Todos. exacto. Nosotros tenemos una fórmula en la que xj aparece como una variable libre, ¿vale? Y nuestro axioma va a ser para todo xj, alfa de xj implica, y ahora tomamos esa alfa y en un término, el que sea, el que nosotros queramos, nada más que sea libre para xj en alfa, y sustituimos las apariciones de xj en alfa, ¿no? Ese va a ser. Por ejemplo, una instancia que vamos a utilizar un montón de este axioma es cuando esta t sea la misma xj. Como xj es libre para alfa, pues si tomamos a término
como XJ, pues XJ es libre para XJ en alfa. Eso siempre pasa. Podemos verlo después si quieren. Que una variable siempre es libre para sí misma en cualquier fórmula, ¿no? Si la variable es libre. Si no, pues pasan cosas raras, ¿no? Por ejemplo, eso que nos quiere decir que en particular para todo XJ, alfa de XJ implica alfa de XJ siempre va a ser uno de nuestros axiomas, ¿no? Pero este axioma es un poco más rico, no necesariamente va a ser con la misma variable. Podemos tomar un término el que sea libre y sustituirlo y tenemos un axioma de este tipo, ¿vale? ¿Queda claro qué dice este axioma? Recuerden. Hay instancias en las que XJ será libre para alfa y otras en las que no, ¿verdad? Hay instancias En las que XJ será libre para alfa y en otras en las que no. Pues depende, o sea, eso depende mucho de cómo tomemos a la fórmula y cómo tomemos a la variable, ¿no? Bueno, la variable va a ser siempre XJ, pero pues sí puede haber fórmulas en las que XJ sea libre y fórmulas en las que no sea libre, ¿no? Y sí necesitamos una fórmula en la que XJ sea libre, ¿no? Ok. Sí. Pues, Noten que aquí esta es libre, o sea, la tenemos libre para que aparezca y la estamos acotando después, ¿no? O sea, en esta fórmula alfa, XJ sí es libre, pero en la fórmula esta ya no es libre, ya la acotamos, ¿no? Esto es para que sepamos que la fórmula sí está hablando de XJ, ¿no? Porque pues nosotros podríamos poner como en nuestras fórmulas bien formadas para todo XJ, alguna fórmula que quién sabe qué variables tienes, ¿no? Entonces aquí sí le estamos pidiendo que la XJ pues aparezca en la fórmula alfa, ¿no? Y que sea libre aparte, para que pues esta cuantificación sí tenga sentido. Entonces ahí está. Alfa. Profesora, entonces la notación de alfa paréntesis XJ es de que XJ esté en alfa, Que o sea, está aparezca. libre en alfa. Ah, ok. Sí, esa la teníamos un poco por acá, ¿no? Pero recuerden, fórmula, paréntesis, variable, es que esa variable está libre en esa fórmula. Y esta de variable arriba, término abajo, es que estamos sustituyendo la variable XJ por el término que aparece abajo, ¿va? Y casi siempre, más bien siempre, no casi siempre, siempre le vamos a pedir a este término que sea libre para esa variable por la que la estamos sustituyendo, ¿no? Ok. ¿Más dudas acerca de este axioma? ¿Queda claro para todo el mundo? ¿Clarísimo? ¿Sí? Muy bien. Y solo vamos a tener un axioma más. Axioma 5, que también nos va a hablar de cómo se comporta la cuantificación, ¿no? El para todo. Y es esta fórmula. Si yo tengo que para todo x y de alfa implica beta, ojo, aquí cierro, y esto vamos a poder tener que alfa implica para todo x y beta. Y aquí me falta que cierre y los extremos, ¿no? Y desde luego con algunas condiciones, ¿no? Con alfa y beta, fórmulas bien formadas de PO. ¿Y qué creen más que necesitemos? Aquí como que le estoy diciendo, no importa si ignoras a alfa del cuantificador, ¿no? Pero ¿qué pasaría si esta alfa tuviera ocurrencias de esta XY? Pues aquí va a estar cuantificada y de este lado me van a quedar libres, ¿no? Entonces eso es lo que le voy a pedir, que alfa no tiene ocurrencias libres.
libres X. Ahí está. Y ahí están. Estos son nuestros axiomas que vamos a estar utilizando, ¿no? Entonces, pues tenemos estos tipos de axiomas. Al final, nuestro conjunto de axiomas va a ser, pues, la unión de todos estos, ¿no? Axioma 1, axioma 2, axioma 3, axioma 4 y axioma 5. Y nuestra teoría, a la que todavía no sé cómo le vamos a llamar. Vamos a ponerle por ahora. Probablemente le cambiemos el nombre porque se me ocurra uno mejor. Pero cálculo de predicados. Ya utilicé CPO, ¿verdad? Sí. CPP. Por ahora lo vamos a tomar así. Esta va a ser nuestra teoría, ¿no? Que es la cerradura deductiva de estos axiomas. Ahí está. Ya tenemos axiomas y ya tenemos una teoría en este sistema formal, ¿vale? Y pues hasta aquí nos vamos a quedar ahorita. Ojo, nada más, paréntesis chiquito. Otra vez, si ustedes checan esto en la literatura, recuerden que nosotros no tenemos un símbolo de igualdad, al menos en este enfoque semántico, no. ¿Por qué? Pues porque no tiene, o sea, el símbolo de igualdad, pues es al final una letra predicativa y no le estamos dando nada especial, ¿no? Pero si ustedes toman un símbolo de igual, normalmente van a cambiar estos axiomas y lo único que va a pasar es que se van a agregar nuevos axiomas que nos digan cómo se comporta la igualdad, ¿no? Pues va a ser necesario, desde luego, porque pues tenemos ahí un símbolo raro que no sabemos cómo manejarlo, ¿no? Pero de ahí en fuera, estos axiomas son bastante estándar. Pueden tener otros cálculos, pero estos axiomas son los que vamos a estar utilizando siempre y que van a encontrar bien seguido en todos lados, ¿vale? Y entonces, pues ya tenemos estos axiomas, nuestra teoría. Y pues ahora, ¿qué sigue? Pues vamos a empezar a hacer inferencias. Vamos a ver nada más un poco de inferencias, no nos vamos a meter tanto porque pues ya no nos va a dar tiempo y para demostrar que esta teoría es consistente y correcta y completa respecto a esta propiedad de la que les hablaba de ser universalmente válido, es todo un show. Es larguísimo y es el curso de lógica 2, ¿no? Entonces, pues, no lo vamos a ver, pero sí me gustaría que conociéramos tantito la teoría, el cálculo y que hiciéramos un par de inferencias. Tal vez podamos ver el teorema de la deducción que aplica para ¿no? Que no va a ser exactamente igual al otro. Tenemos que darle un poco de restricciones ahí, ¿no? Pero bueno, ya tenemos nuestro aparatito. ¿Hay alguna duda ahorita acerca de esto? La siguiente clase veremos ejemplos del axioma 4. Ok, sí, claro. Lo anoto y vemos ejemplos de este axioma, ¿vale? De este axioma y de este axioma, para que no se queden ahí volando, ¿no? Para que tenga sentido. Muy bien. Y sí, también vamos a estar haciendo inferencias para que por lo menos tenga un poquito de ahí para que lo hicimos, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahorita lo vamos a dejar aquí. Y pues ya saben, ¿no? Si tienen dudas, guárdenlas para otra clase o pónganlas en el Classroom y los estoy viendo mañana, ¿vale? Cuídense mucho y descansen. Bonita noche. Nos vemos. Bye bye.